para el lado, si miro para allá es porque tengo el monitor aquí y los tengo ustedes en la cámara acá, ¿ok? Así que Ok. para que no... Yo trabajo con dos monitores, mi computador y otro monitor. Me gustaría tener un tercer monitor, ese es mi ideal, ¿verdad? Tener tres monitores y poder abarcar lo que más se pueda. Saludos a los que están conectados por Zoom. Ahí está Valesca, un saludo cariñoso para ella, para Ángela, y me da la impresión de que GCGB es Gloria García de Vergara. Creo que... García nomás, no de Vergara. Ah, Vicencio. Gloria García, perdón. Vicencio. Perdón. Mi hermana Gloria Cristina García Vicencio, ahí está, ya. Saludos para ella. Ok, voy a leer entonces Malaquías 1, del versículo 6 en adelante. Ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? Así que no voy a repetir cosas que ya hemos mencionado. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. O también puede ser, vosotros, oh sacerdotes, que estáis menospreciando mi nombre. Es algo que está pasando, ¿ok? Es algo que está ocurriendo. Es un verbo que es un participio en tiempo presente. O sea, perdón, es un participio que tiene la idea de una acción presente. Pero ustedes dirán, acuérdense que yo les he dicho que este i que aparece acá es mucho mejor traducirlo como pero, porque es una respuesta que desafía lo que el Señor está diciendo. ¿Ok? Pero ustedes dicen, pero ustedes dirán, ¿en qué, de qué manera, verdad? Danos evidencia de cómo hemos menospreciado tu nombre. La respuesta del Señor es en que ofrecéis o cuando ofrecéis, versículo 7, cuando ofrecéis sobre mi altar comida inmunda, pan inmundo, comida inmunda. Pero ustedes dirán, ¿en qué te hemos deshonrado? Respuesta del Señor o la respuesta del profeta, del Señor por medio del profeta, en que pensáis o en que decís, el verbo pensar aquí, que el verbo se tradujo pensar, pero realmente es en que ustedes dicen, ¿verdad? O cuando ustedes dicen que la mesa de Yahvé, la mesa del Señor es despreciable. Cuando ofrecen, y también cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso te agradará de ti? La palabra príncipe aquí, más bien la palabra gobernador, ¿se agradará de ti? ¿O le serás acepto o te recibirá con favor? Esa es la idea. Ahora pues, orad por el favor de Dios. Aquí orad es un poco más fuerte el vocablo. Creo que debería decir algo así como implorad. Implorad el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahvé de los ejércitos. La frase esa, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Comparemos con las otras versiones, porque realmente es muy diferente en el hebreo. La Biblia de las Américas dice ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros?
con tal ofrenda de vuestra parte, esto se parece un poquito más, pero no es exactamente lo mismo, os recibirá él con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. La NBI dice, ahora pues traten de apaciguar a Dios. Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas van a ganar su favor? La NTV dice, adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Ya voy a volver aquí hoy día, en un ratito más. Ahí se dan cuenta lo diferentes que son las traducciones. Ninguna traducción menciona la palabra mano, de vuestra mano o por medio de vuestra mano ha sido esto, dando a entender que esto es por medio de ustedes, es algo de ustedes. ¿Okay? Los recibirá con una acción favorable, una actitud favorable. Versículo 10. ¿Quién también hay entre vosotros o de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Este versículo lo vimos un día en la mañana, creo, o en la tarde, no me acuerdo cuándo, pero hablamos de este versículo. Ojalá hubiera alguien entre ustedes que cierre las puertas y deje de alumbrar, deje de encender, deje de ponerle fuego al altar. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado, cuando decís inmunda es la mesa de Yahvé, cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, versículo 13, oh, qué fastidio es esto. ¿Qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Yahvé de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Yahvé. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahvé lo dañado, porque yo soy gran rey, porque yo soy gran rey, dice Yahvé de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Muy bien, hay obviamente mucho material que ver aquí. No lo vamos a cubrir todo. Este capítulo 1 abunda realmente en enseñanza profunda en cuanto al problema. Recordemos que una de las cosas que estamos analizando en este libro tiene que ver con la manera, ¿verdad? Cómo el profeta está denunciando la falta del pueblo. El problema del pueblo es que están despreciando al Señor, y ese desprecio se ve reflejado en lo que le están presentando. O dicho de otra manera, lo que ellos le presentan al Señor, en vez de honrarlo, lo que realmente hace es despreciarle.
Pero no es el único problema. También he mencionado en otras reuniones que hay un problema que se asocia con la familia, partiendo con el matrimonio, el casarse, el divorciarse de la esposa legítima para casarse con con mujeres extranjeras que están trayendo como consecuencia, están trayendo como consecuencia, o está trayendo como consecuencia el culto a otros dioses. Todos estos problemas, dijimos en su momento, me parece que lo dije, se originan por la ausencia de temor. La ausencia de temor o la ausencia de reverencia es lo que gatilla el desprecio y la infidelidad del pueblo hacia el Señor. Hay una tercer pecado, si ustedes quieren, que especialmente se menciona en el versículo 17 del capítulo 2 y al cierre y el versículo 5 del capítulo 3, que tiene que ver con la injusticia que se practica. Pero el pecado de la injusticia, más que el pecado de la injusticia, el pecado ahí tiene que ver con lo que yo he llamado yo no lo inventé, pero lo que podemos llamar un ateísmo práctico. Ateísmo práctico. ¿Qué es lo que es el ateísmo práctico? El ateísmo práctico es cuando alguien dice que cree en Dios, pero en su manera de vivir realmente niega esa existencia. Profesan creer en Dios, pero la manera de vivir realmente deja en evidencia que no tienen una relación con Dios, o que el Dios que ellos dicen creer no es el Dios que se corresponde a la clase de obras que ellos están haciendo. ¿Okay? En el fondo y justamente la pregunta es muy interesante, por eso lo llamamos ateísmo práctico, porque en el versículo 17 la pregunta es, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Okay? ¿Dónde está Dios? ¿Qué sacamos con hacer el bien? Como dice más adelante en el capítulo 3. ¿Qué sacamos con hacer el bien si da lo mismo que uno haga lo bueno o no? Pues Dios prospera a los malos, ¿verdad? Los inicuos, los impíos tientan a Dios y no les pasa nada. Entonces da lo mismo, ¿verdad? Este es el problema y esto es lo que se conoce entonces como ateísmo práctico. Es el profesar creer en Dios, pero la manera de vivir niega eso. Estos son los principales tres pecados que denuncia el profeta que están cometiendo particularmente los sacerdotes. Algunos comentaristas piensan que es todo el pueblo, y bien puede ser que todo el pueblo está involucrado, pero me parece que estos tres particularmente están, al que tiene en mente aquí, el grupo que tiene en mente el Señor son los sacerdotes. Pero ya vamos a ir viendo todo eso con calma. Algunas de las cositas que quiero ver acá en esta primera sección, la primera sección de Malaquías, ¿verdad? Donde el pecado se asocia con los sacrificios que se presentan. Aunque el tema de los sacrificios va a estar presente igual después, en las otras dos secciones. Pero esta sección principalmente tiene que ver con lo que se le presenta al Señor, los animales que se le presentan al Señor. Y eso deja en evidencia el hecho de que le presenten al Señor un animal enfermo, ciego, cojo, deja en evidencia el poco valor que ellos tienen por la persona del Señor. El poco aprecio, el mínimo aprecio que tienen por su nombre, ¿verdad? Una de las frases importantes aquí en Malaquías es mi nombre. El Señor dirá, mi nombre es grande entre las naciones, ¿verdad? Yo soy su nombre es un nombre que es honrado en otros lugares, pero no en Israel. Cuando hablamos del nombre del Señor, hablamos no solamente de su persona, sino que su persona que está ahí en medio o habitando con ellos, sino que también hablar del nombre del Señor es hablar de su prestigio, es hablar de su fama. Y esto es algo que los israelitas han estado haciendo, han estado menospreciando el nombre del Señor. En el versículo, bueno, el Señor les dice, me menospreciáis mi nombre trayendo
comida inmunda, esa es la palabra que se utiliza, ¿verdad? Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, ¿verdad? Dijimos en su momento que pan es una manera general de referirse a lo que se ofrecía en el altar, no simplemente se refiere al pan, sino que se refiere al alimento. Lo que se ofrecía sobre el altar básicamente siempre era alimento. Lo cual es importante porque Dios no necesita comer, obviamente. Pero el alimento y el hecho de que se le llame una mesa, ¿verdad? Al altar aquí se le llama mesa, la mesa del Señor. Al altar se le llama mesa. Pregunto, cuando uno piensa en comida y uno piensa en una mesa y cuando hay personas participando de eso, ¿qué es lo que uno tiene en mente? Bueno, lo que uno tiene en mente es comunión, es interacción. Y el hecho de que Dios no come, pero Dios recibe lo que se ofrece cuando es quemado, lo que es quemado se transforma en humo y eso sube. En el caso del holocausto la persona no comía, pero hay otras ofrendas de las cuales la persona sí comía. Y hay una clara intención ahí de representar, y por lo que habla aquí el profeta, al usar el lenguaje de alimento, y por eso es que es tan, entre comillas, vago el lenguaje, realmente no especifica qué clase de ofrenda es la que tiene en mente. Muy probablemente son las tres primeras que aparecen en Levítico, que son todas ofrendas voluntarias, no hay ofrenda por el pecado aquí, no hay mención siquiera a ofrenda, no hay mención a las dos últimas ofrendas de Levítico, que son ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado. Por supuesto, tampoco hay mención del día del perdón. Son ofrendas en las cuales había alguna clase de interacción, alguna clase de comunión entre el oferente, los sacerdotes, también el Señor. Y entonces el versículo 8 el Señor menciona y explica qué significa que se presente comida inmunda. Es interesante este vocablo inmundo, porque es un vocablo que se escribe casi igual y suena casi igual. Hay dos vocablos aquí. De hecho, si lo digo en español, yo no sé cómo decirlo realmente en hebreo, hay una pequeña diferencia en la letra al medio, que es una gutural, pero las dos suenan muy parecidas. Gaal, Gaal. Gaal puede significar aquí ya sea algo inmundo. El profeta Isaías se utiliza el vocablo para hablar de, por ejemplo, las manos contaminadas con sangre, ¿verdad? Cuando hay un homicidio, se contaminan las manos con sangre, hay violencia de por medio, ese es el vocablo contaminado. Pero también el mismo vocablo, Gaal, dependiendo de qué letra lleva el medio, puede significar aborrecer, o algo que es abominable, o hacer algo que es aborrecible. Las dos ideas pueden caber aquí. En un sentido, la comida está contaminada por la manera de vivir del pueblo, pero al mismo tiempo la comida es una comida que es aborrecida. Obviamente no lo dicen de esa manera. Si están ofreciendo un animal cojo y si es una ofrenda de la cual se participa, van a comer igual. ¿Mm? Pero no están ofreciéndolo de acuerdo a lo que el Señor había dicho. Había instrucciones en la ley, en la Torá, de cómo los animales tenían que ser intachables, tenían que ser sin falta, sin defecto. La razón es muy sencilla, pero muy importante. El animal representa a la persona que está ofreciendo el animal. ¿Y cómo alguien puede acercarse a Dios a menos que no se ofrezca algo que es igual que Dios, intachable, sin pecado? Eso es lo que el animal representa y por eso el animal tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Por supuesto, nosotros sabemos que el sacrificio, el gran y último sacrificio realizado en la cruz del Calvario es el Señor, el Cordero sin mancha, sin contaminación, perfecto. Y la gente está llevando al animal cojo, aquí el Señor menciona, cuando ofrecéis al animal ciego
no es malo, o cuando ofrecéis el cojo o el enfermo. Interesante la palabra enfermo, acuérdense de esta palabrita que aparece aquí, enfermo, la voy a mencionar después en un minuto más. Pensemos primero en cómo ocurre esto. ¿Cuántos pasos tienen que ocurrir para que el animal finalmente sea puesto en el altar? Muchas veces no pensamos en esto, pero si imaginamos un poquito, ¿dónde parte? Voy a preguntar a la audiencia, a ver si es que se puede abrir el micrófono. Eh, ¿dónde, ¿Dónde comienza el proceso de ofrecer al Señor comida inmunda? ¿Dónde comienza ese proceso? En el corazón de los presentes, por así decirlo. Bueno, sí, claramente, claro, porque ya sabemos que ellos desprecian al Señor y su ausencia de temor obviamente les lleva a pensar de esa manera. Estoy pensando también, la respuesta es correcta, pero estoy pensando en el primer acto práctico, por así decirlo. ¿Dónde comienza eso? Ya está en el corazón, ¿verdad? Pero ¿cómo se ejecuta eso de manera práctica? ¿Dónde es el primer O paso? cuando van a escoger el animalito, Cuando van a escoger animal, ¿verdad? Claro, ese es el primer paso. O sea, está la persona que quiere ofrecer un animal y, y va al corral o donde sea. Los sacrificios que se ofrecían generalmente eran animales bonitos, de buena calidad. Y lo que piensa la persona es, pucha, me da pena, voy a desperdiciar este animal, ¿verdad? Mejor le voy a llevar está gordito, está cojo, ¿ah? Está medio enfermo, no le queda mucho. Sé que se va a morir igual, da lo mismo. Lo que intento hacer con esto, hermano, es que el hecho de que se presente el animal en el altar, hubo muchos pasos previos antes de que eso ocurriera. Y esos pasos previos reflejan la condición espiritual en la cual el pueblo está. Parte en la casa, parte en el corral. De hecho, en el versículo 14, ¿verdad? El Señor dirá, maldito el que hace un voto, ¿verdad? Está aquí, lo leímos, maldito el que promete que va al Señor un macho cabrío o un macho, ¿cómo dice? Maldito el que engaña, la palabra engañar aquí literalmente el que hace trampa. Maldito el que engaña, que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahvé lo dañado. Tiene animales, los tiene. No es que no los tenga, no es que dice, Señor, esto es lo único que tengo y te lo voy a dar. Está cojo, Señor, pero no tengo otra cosa. No, Él tiene animales, promete incluso, según el versículo 14, promete que va a ofrecerle al Señor lo que corresponde, pero al final lleva, el versículo 14 todavía incluso es más terrible porque dice lo robado. Y ofrece entonces el versículo, volviendo a nuestro versículo, dice el versículo 8, presenta al Señor el cojo, el enfermo o el ciego. Y la gente dice, no es malo, no es malo, no es malo. Aquí está en forma de pregunta. ¿Okay? Cuando ofrecéis el animal ciego para el edificio, no es malo. Cuando el cojo o el enfermo, no es malo. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser una pregunta. Me parece que lo que el Señor está diciendo es una frase completa de lo que ellos dicen. No es que el Señor está preguntando, ¿acaso no es malo? Sí, por supuesto que es malo. Pero creo que más bien lo que el Señor está diciendo es un hilo de cosas que ellos dicen, que parte aquí, en esta expresión que dice, en que pensáis. ¿Ok? En que pensáis. Yo les dije que esto mejor es cuando dicen. El vocablo pensar es el mismo vocablo hebreo que aparece muchas veces aquí, que es el verbo decir, cuando ustedes dicen. ¿Ok? Cuando ustedes dicen
que la mesa de Yahvé es despreciable. Y cuando dicen, ¿verdad? O cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio y dicen, no es malo. O cuando asimismo ofrecen el cojo al enfermo y ustedes dicen, no es malo. ¿Ok? Creo que esa es una manera de entender el pasaje. Este es el problema. Y he estado pensando en esto por varios días. Yo mencioné una frase recién, esto de lo que se conoce como ateísmo práctico. En el fondo, el Dios que ellos están adorando no es el Dios de Israel. En el fondo están adorando a otro Dios. Están adorando a un Dios que en su manera de pensar acepta esos sacrificios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ellos están llevando un sacrificio, están siguiendo el ritual, lo están llevando donde el sacerdote. A todo esto el sacerdote era experto en estas cosas. Me detuve en todas las etapas, pero si puedo volver a las etapas, ¿verdad? Antes de llevar el animal, de matar al animal, pensemos en todas esas etapas. La persona escogía el animal a sabiendas, escogía un animal enfermo o cojo o ciego, y a sabiendas lo llevaba, tenía todo el trayecto para pensar, ¿verdad? Mientras iba caminando con el animalito. Generalmente, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces decimos algo y empezamos a caminar o vamos en el trayecto y en el trayecto cambiamos de opinión, ¿verdad? Y nos damos cuenta que estuvo mal lo que hicimos, estuvo mal lo que dijimos y reflexionamos, ¿verdad? Generalmente la caminata o el salir por un rato nos ayuda a reflexionar y a recapacitar. Bueno, esta persona que lleva el animal para el sacrificio tiene todo ese tiempo para pensar y recapacitar y aún así no lo lleva, no recapacita. Finalmente llega donde el sacerdote. ¿Y el sacerdote qué hace? Bueno, el sacerdote dice, bueno, ¿para qué? Ahora, puede ser que haya una coima de por medio, puede ser. Puede ser que haya un soborno de por medio, puede ser. Pero el sacerdote claramente es quien examina al animal. Y una vez que lo examina y da su aprobación, el animal tiene que ser preparado, tiene que ser muerto, la sangre tiene que ser dispuesta en otra parte, en fin, hay toda una preparación, todo esto puede tomar horas. Y finalmente el animal se presenta. Y si es un holocausto, el holocausto se ofrece al Señor para dar gracias al Señor por su bondad. Para decirle al Señor, todo es tuyo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por redimirnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por ser tan bueno con nosotros. De lo que tú me das a mí, Señor, yo te lo ofrezco a ti. Y el humo que sube es el humo de un animal defectuoso. Y después la persona se va a su casa como si nada. Y el sacerdote continúa con su labor como si nada. El Señor dice, ustedes me desprecian. Ustedes me desprecian. Me desprecian porque no ven nada malo en lo que están haciendo. Ustedes no llaman malo a esto. Pero eso quiere decir que ellos están ofreciéndole eso el concepto que ellos... Este es el problema, hermanos, el concepto que ellos tienen de Dios. Ellos tienen en su mente a un Dios que no es el Dios de la Biblia. El concepto que ellos tienen de Dios es un Dios que le da lo mismo, como a ellos les da lo mismo, que un animal sea sacrificado que un animal defectuoso sea sacrificado para él, para honrarlo. Esto es lo irónico, ¿verdad?
están ofreciendo un sacrificio supuestamente para honrarlo, si es un holocausto, o si es un sacrificio de paz donde se come, se participa. Es como si, oiga, en toda mi visita a Chile no me comí ni un asadito. Me vine sin comer asado. Así que a la vuelta, no sé cuándo vamos a tener que comer un asadito. Es como si me invitaran a un asado y dicen, hermano, mire, lo invitamos a un asado porque la carne está vencida. Venció hace 2 meses, pero no la queremos perder. Ojalá que nadie se enferme. Pero se lo hacemos con cariño. Creo que ninguno de nosotros le ofrecería una visita, un trozo de carne vencido, ¿verdad? Pero esto es lo que la gente está haciendo. Es algo serio, es algo triste, que deja en evidencia no solamente el pobre concepto que el pueblo tiene de Dios, sino que además es un concepto erróneo de quién Dios es. Ellos están adorando a otro Dios, básicamente. Y esto es una clase de idolatría que es muy sutil. Es una clase de idolatría en la cual nosotros también podemos caer. Estar adorando a Dios o estar ofreciéndole algo a Dios, pero que realmente no refleja a Dios, al Dios de la Biblia. Lo voy a explicar con lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta. Me parece que lo mencioné aquí, allá en Santa María. Me parece que lo mencioné una vez, o más de una vez quizás. Pero el último versículo de primero de Juan, si ustedes se recuerdan, es: hijitos, guardaos de los ídolos. Y alguien podría pensar, ¿por qué ese versículo está ahí? ¿Por qué ese versículo aparece al final de primera de Juan cuando Juan no ha hecho ninguna mención de la idolatría, aparentemente? Sin embargo, hay un par de cosas que Juan sí menciona y advierte a los creyentes. Por ejemplo, cuando el apóstol dice que debemos amarnos unos a otros y que si no amamos, entonces no hemos nacido de Dios. O el que no ama no ha nacido de Dios. No puede ser que alguien diga que ama a Dios a quien no ha visto y que no ame a su hermano a quien sí ha visto. Si alguien dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, entonces está adorando a un Dios diferente. Está adorando a un Dios que, con minúscula, que permite su adoración y al mismo tiempo permite que el prójimo no sea amado. Ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia espera que le amemos a Él y amemos a los demás. Ese es el Dios de la Biblia. También Juan advierte en cuanto a lo que creemos. Dice, si alguien niega que Jesús ha venido en carne, entonces este es anticristo. No ha nacido de nuevo. Si alguien niega la encarnación, si alguien dice que cree en Dios, pero niega la encarnación, entonces cree en un Dios diferente al Dios de la Biblia. Porque si alguien realmente cree en el Dios de la Biblia, va a aceptar y va a poner su fe absolutamente en lo que la Biblia enseña en cuanto a la encarnación, que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Así que Juan habla de estas cosas, habla del peligro de tener o aceptar o convivir con una clase de idolatría que es muy sutil. Y esto es lo que pasa aquí en Malaquías. La gente adora a un Dios que acepta animales defectuosos. Y Dios dice, ese no soy yo. Ese no soy yo. Por tanto, es serio. La seriedad se ve reflejada en lo que dice el versículo 9. Con esto ya voy a ir terminando. Ahora pues, implorad. Esa es la fuerza que tiene el verbo aquí. Implorad. Ahora, implorad.
por el favor de Dios. La NTV dice, adelante, supliquen a Dios para que sea misericordioso con ustedes. Hay una cosita que, aunque muy interesante lo que hace la NTV, es muy interesante lo que le hace la NTV porque le da una especie de tono de sarcasmo a lo que está diciendo, y puede ser que sea eso, pero noten que la NTV dice que sea misericordioso con ustedes. ¿Se fijan? Con ustedes. La NBI dice nosotros. El Biblia de América dice nosotros. Y también la Reina Valera dice nosotros. Y eso es lo que dice el texto hebreo. Ahora pues, rogad. La palabra aquí, Dios, muy interesante. Por si acaso, la palabra Dios realmente en hebreo es Peniel o Feneiel, pero Peniel, igual que en Génesis, el rostro de Dios. Rogad, implorad al rostro de Dios o por el rostro de Dios. Aquí la idea de rostro es muy prominente en el primer capítulo de Malaquías. La idea del rostro es muy importante porque se asocia con la idea de favor, de aceptabilidad, de ser aceptado. ¿Okay? Y esto es algo que nosotros usamos todos los días, ¿verdad? Si vamos a una, si vamos a una, ¿cómo se dice? A un servicio público, por ejemplo, y queremos que alguien nos atienda, y hay varias opciones, vemos las caras, y ojalá que me atienda esa señora, porque se ve que tiene mejor cara. La otra señora no tiene muy buena cara, la verdad, no. Me da un poco de susto. O a veces decimos, bueno, ¿cómo te fue con la conversación? Mira, no me fue mal, me fue bien, pero no me miró con muy buena cara. Cuando decimos eso, o sea, no me miró con muy buena cara, estamos diciendo, no me fue muy favorable. La expresión del rostro, o la idea del uso de la palabra rostro aquí en Malaquía es bastante interesante, aparece varias veces en el capítulo 1. Se dice, rogad, implorad por el rostro de Dios, es decir, por el favor de Dios, que nos sea favorable, que nos sea favorable. Y muy interesante, porque aquí el discurso que el Señor está dando directamente se interrumpe para dar paso a la voz del profeta que dice y que se identifica con el pueblo y dice, ahora pues rogad, implorad a Dios que sea misericordioso, compasivo, que nos muestre compasión. ¿Por qué? Porque realmente lo que ellos están haciendo no merece sino juicio. Hay un interesante juego de palabras aquí. En hebreo, la palabra enfermo, el verbo es jolé, ¿verdad? Jolé. Y la expresión rogar, implorar, es jalú. Repito, la palabra para enfermo, le ofrecen el enfermo es jolé. La palabra para implorar es jalú. Ustedes ofrecen el jolé, animal enfermo. Y lo que eso realmente, lo que eso amerita es juicio de parte de Dios, lo que ustedes están haciendo. El desprecio que muestran, la ofensa que están haciendo. Lo único que pueden hacer ahora es implorar por el jalú. Jaluna. Implorar por el favor de Dios. Voy a quedar hasta aquí. Vamos a continuar el próximo viernes, si el Señor lo permite. Porque hay harto para procesar, hay harto para digerir. ¿Ya? Pero importante pensar, hermano, algunas de las cosas que hemos mencionado esta noche. ¿Quién es el Dios que adoramos? ¿Estamos teniendo una imagen correcta de Dios? El Dios que estamos adorando, la percepción y el entendimiento que tenemos de Él, lo que le ofrecemos a Dios,
la manera en que vivimos y lo que le ofrecemos al Señor. Recuerde que el creyente no solamente ofrece sacrificio, por decirlo de una manera, el domingo en la mañana. El creyente es un sacrificio viviente. Romanos 12, 1 y 2. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, vuestra vida, vuestro todo, como sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable, el mismo vocabulario que ocupa Malaquías. Es nuestro sacrificio consecuente y concordante con el concepto que tenemos de Dios. O sea, si yo digo que amo a Dios, por ejemplo, y le ofrezco al Señor mi sacrificio, pero resulta que al mismo tiempo estoy viviendo una vida que a lo mejor implica maltrato a otros, insultar a otros, hablar mal de otros, etc. Ese comportamiento no es consecuente con lo que yo digo que creo, porque el Dios de la Biblia en quien creo no acepta estas cosas que yo estoy haciendo. Por tanto, lo que estoy ofreciendo a Dios, se lo estoy ofreciendo a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Esa consecuencia entre adoración y vida práctica es lo que los profetas condenaron. Amós, Miqueas, Oseas, Isaías, Malaquías, por supuesto. Incluso el apóstol Juan también. Así que nuestra tarea, hermanos, es que analicemos y pensemos y meditemos en el concepto que tenemos de Dios. Y si lo que vivimos y ofrecemos está en consecuencia, es consecuente, es concordante con el Dios de la Biblia. Muy bien, voy a orar para terminar. Padre, gracias por el tiempo que hemos podido compartir. Estamos tan lejos geográficamente. Gracias por poder estar cerca a través de este medio. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos a tener de ti el concepto adecuado de quién tú eres. Ayúdanos a refinar ese concepto, nuestro entendimiento de ti, que pueda ese entendimiento